Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un especial saludo para las personas que nos escuchan. A través de este medio, busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos hoy con la presencia de Juan Carlos Polanco en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que, Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola Jorge, muchísimas gracias. Nuevamente una semana, iniciando día lunes, contentos, optimistas, viendo que Dios está haciendo lo suyo en el mundo del gobierno, en el mundo de la política, y nos anima a no decaer, a seguir avanzando, a seguir en esta lucha de ideas, en esta lucha espiritual, podríamos hablarlo, la batalla cultural también se le llama, y anima de verdad ver todo eso, que el mapa político cambia, pero, perdón, estoy aquí enchufando ahí, perfecto. Pero nosotros como nación latinoamericana hemos pasado por un montón de situaciones desde que nos independizamos hasta el día de hoy. La misma Colombia, cuando se independizó, pasó por un proceso llamado la Patria Boba, que es cuando ya no, nos independizamos y no sabemos cómo construir, no tenemos las herramientas necesarias para construir una sociedad. ¿Y qué pasa? Que terminamos peleando entre nosotros y todo eso. Entonces, la historia de América Latina ha sido un vaivén, digamos, de tiranías. Después caemos en libertad, la libertad no hace mal, nuevamente tiene que venir un tirano y pasamos por esto, sin siquiera haber experimentado lo que es la libertad verdadera, porque cuando estamos libres, no somos responsables. Entonces, como latinos en sí no hemos experimentado, aunque sí tenemos una nación que es soberana, que es una república, todos nosotros individualmente y de manera nación no hemos experimentado lo que es la libertad en sí. Eh, Sobre todo porque nosotros somos una nación, y aquí viene lo que vamos a estar hablando hoy, el título de esta sección, que nosotros somos una nación que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Entonces, hay una gran diferencia en estos dos términos, porque si usted le pregunta a cualquier gente, a cualquier gente latina, podríamos decirle, son cristianos, son católicos, asisten a iglesias evangélicas, o van a misa, o creen en Dios, son creyentes fervorosos de Dios. Son gente que, claro, no lo niegan, yo creo en Dios, Dios está por encima de nosotros y pasa esto y esto y esto. Pero la misma sociedad que cree en Dios de una manera tan grande es exactamente la misma sociedad que está con un alto índice de violencia, un alto índice de robo, un alto índice de corrupción. El sistema político no funciona como debe funcionar. La economía del país decae porque la gente no se hace responsable, no tiene autogobierno, digamos. Entonces son las mismas naciones que creen en Dios, pero el modus operandi que usan para, podríamos decirlo, para hacer sociedad o para vivir su día a día, no refleja para nada a Dios en sí, ¿cierto? Entonces es triste, ¿por qué? Porque nosotros no acostumbramos a eso, a tal punto que nos ponemos felices cuando un político cristiano gana. Ay, gracias a Dios ganó un político cristiano en sí, pero este político cristiano va a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque crea en Dios, no cree lo que Dios puede hacer para la nación en sí. Y vuelve y se repite la misma historia, ¿cierto? Vuelve y se repite este vaivén. El mismo Simón Bolívar dijo en su carta, una de las últimas cartas que tuvo, se mandaba carta con sus amigos, con los generales que tenía, y una de las cartas decía que lo único que queda por hacer en América Latina es emigrar, irse para otro lado. O sea, imagínense lo triste que es escuchar al hombre que entregó su vida por la libertad de un continente entero, concluir en eso, de que lo único que queda hacer acá es irse y pone por qué. ¿Por qué? Porque mientras no hayamos experimentado lo que es la libertad en sí, vamos a estar tambaleando entre tiranuelos de todos los colores sin siquiera habernos deshecho de la tiranía. Entonces,
Entonces nosotros como nación estamos así, ¿cierto? Vemos que hay alguien que es un político que sabemos que está haciendo mal las cosas y votamos, volvemos desesperadamente a que llegue otra persona y, y nos da y nos da el experimentar esta libertad en sí, y vuelve, y esta libertad que experimentaron, que es que experimentamos, nos vuelve inmorales, nos vuelve perezosos, o nos vuelve egoístas, o nos vuelve personas que no nos educamos bien, ignorantes, nos vuelve una generación que está destinada al fracaso, ¿cierto? El, ¿Cómo se llama? Uno de los fundadores de los que ayudó a crear, formar el país de Emiratos Árabes, él dijo, mi abuelo andaba en camello, mi padre andaba en camello, yo ando en Land Rover. Dijo, mi hijo va a andar en Ferrari, pero mi nieto va a volver a andar en camello. Dice, ¿por qué? Porque tiempos difíciles crean hombres fuertes, ¿cierto? Hombres fuertes crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles crean hombres débiles. Adivinen ustedes en qué etapa de la sociedad estamos. Son tiempos fáciles, en el que es muy difícil que pases hambre, es muy difícil que no tengas un trabajo, aunque sí hay digamos, aumento de precio en las cosas, todo, de hambre no nos morimos, ¿cierto? Experimentamos libertad, la mayoría de los lugares de América Latina tienen electricidad, tienen agua, vivimos en comodidad, tenemos un trabajo, el acceso a las cosas no es tan costoso, como podríamos decirlo. Y ese estilo de vida fácil hace que no nos esforcemos de más, no nos esforcemos de más y queramos volver a tener todo de esta cierta manera, y crea una generación que estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Uno de los referentes que tenemos, que es Agustín Laje, él escribe un libro llamado La generación idiota y habla sobre esto, sobre esta generación nueva que lo único que quiere es obtener likes, mirarse, ver cuántos seguidores tiene, ver ver cuántas personas en redes sociales miraron sus fotos, ver cómo se ve, ver a cuántas personas, quizás a cuántas mujeres o cuántos hombres puede conquistar, cuántos reaccionan, qué tan influente soy, cuánta plata gana haciendo lo que hace, haciendo este tipo de videos, a tal punto de que las nuevas futuras profesiones, podríamos decirlo, están así. El otro día veía en un mapa de América Latina, y qué es lo que quiere ser cada joven de cada país de América Latina. Y la mayoría influencers, youtubers, creadores de contenido, tiktokers, streamers. Streamers son las personas que hacen algo en vivo y en directo y espera que la gente reaccione. Pero uno dice, qué absurdo. Yo no, o sea, yo encuentro absurdo que alguien se grabe jugando 5 o 6 horas seguidas diario jugando videojuegos y que haya miles de personas mirándolo en vivo mientras como él reacciona. Yo encuentro absurdo, pero si esa persona está haciendo eso, es porque hay gente que le está comprando su producto en sí. Hay gente que está dispuesta a gastar 5 o 6 horas mirando a alguien jugar videojuegos en vivo y en directo, a pagar por eso, a ser parte de la comunidad la que él representa en sí. Entonces, uno dice, la culpa no es de este tipo de personas son un producto, un resultado de la sociedad en sí, es la sociedad en la que está desviándose completamente, ¿cierto? Nosotros también tenemos a Miss Catherine Dunn, y que, ella siempre habla que la sociedad, mientras más la comida, mientras más rica sea, hay algo que y si sube algo es porque algo tiene que bajar, ¿cierto? Y las ciudades hoy en día vemos que se están llenando tanto de restaurantes con comida excesivamente deliciosa y gimnasios, pero vemos que están invirtiendo poco en bibliotecas, en centros de educación, en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve conforme a lo que la gente quiere, y la gente quiere placer, la gente quiere comer rico, quiere comer cosas deliciosas, y al mismo tiempo no quiere engordar. Entonces los gimnasios y los restaurantes se están volviendo un mercado amplio. Y eso es un reflejo, digamos, de lo que cadece la sociedad en sí.
Entonces ella siempre habla y siempre dice de que mientras más rica, más ostentosa sea la comida de una ciudad, más están alejados de Dios. Y podríamos decirlo que de cierta manera es verdad, porque la gente prefiere pagar para complacer sus deseos carnales, sus deseos pasionales, digamos, la gula, la lujuria de mantenerse bien en un gimnasio, invertir mucha plata en operaciones. Colombia es un país que es potencia, digamos, en cuanto a cirugías estéticas. Todas las mujeres cumplen un cierto rango de edad y buscan, ahorran todo para operarse. Es un producto que se vende, por eso que hay tantos cirujanos en sí. Entonces, ese tipo de cosas son el reflejo de la sociedad en sí. Entonces, también podemos ver que César Vidal, en el libro El pecado de Sodoma, él habla y dice que Sodoma pereció por el exceso de pan y el exceso de ocio, ¿cierto? Entonces, ya este es un pequeño, una pequeña vía, una pequeña brújula, digamos, para avisarles a ustedes por qué camino estamos tomando, ¿cierto? Si nosotros vemos la calle y vemos calles completas que están llenas de discotecas, restaurantes, comida deliciosa, mientras más suturada la hamburguesa, a un precio razonable, podríamos decirlo. Ahora, tampoco estoy diciendo que eso sea malo. O sea, que comer una hamburguesita tampoco es algo malo en sí. Lo que estoy diciendo es que cuando ya eso se vuelve el centro, el objetivo de una sociedad, y como comenzamos a ver que la generación joven que está viendo prefiere mil veces invertir mucha plata en comida rica y en gimnasios a invertir en tu conocimiento, ya sea en una biblioteca, ya sea pagando un curso de algo, ya sea educándote a ti mismo, preparándote intelectualmente, es porque son señales de que algo malo va a pasar en esa sociedad en sí. Y la nueva generación es un claro reflejo de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cierto? ¿Por qué hicimos mal esto? Tomemos en cuenta de que nosotros, como tenemos herencia, podríamos decirlo, no es una herencia reformada como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania. Tenemos herencia católica, tenemos una herencia que viene de un sistema piramidal, podríamos decirlo en sí. Ese sistema piramidal, como nosotros dependemos de alguien más, que es un rey, un papa, alguien superior a nosotros, care- carecemos tanto intelectualmente como espiritualmente, carecemos de responsabilidades, ¿cierto? Entonces no entendemos lo que es un pacto, no entendemos o la importancia de lo que es un pacto en sí. Tomemos en cuenta, por ejemplo, cuando llegaron los marinos españoles, llegaron aquí a América y vieron a las mujeres nativas que eran mujeres bonitas, ¿cierto? Las mujeres nativas caribeñas eran mujeres bien, bien bonitas. ¿Qué es lo que querían estos hombres? Lo que cualquier hombre quiere, querían tener relaciones sexuales, venían meses, meses viajando en un barco sin ver a una mujer, entonces llegan a la tierra, llegan a tierra y ven a estas caribeñas y obviamente su deseo se aumenta completamente, ¿cierto? La mayoría de estos hombres eran hombres casados que tenían sus mujeres en España, en Europa. Sin embargo, tuvieron hijos con las indígenas. O sea, ya para comenzar, el pacto del matrimonio se perdió. Ya no tiene importancia. A partir de ese momento comenzó a haber una generación de mulatos, de criollos, de gente mixta, gente, digamos, mestizos, que eran hijos, podríamos decirlo, hijos bastardos de marinos españoles que se fueron y nunca más llegaron, que no había un concepto de lo que era matrimonio en sí. Entonces ya desde sí nuestra herencia carece de pacto, carece de todo ese tipo de importancia, ¿cierto? Todo lo contrario pasó en los Estados Unidos. Si nosotros vemos el pacto de Mayflower, las personas que venían en el Mayflower venían las familias completas. Su esposo venían con su esposa y sus hijos. Entonces, cuando un hombre viajó, viajaba con su familia completa. ¿Eso qué fue lo que hizo? Evitó completamente, en la gran mayoría de los casos, evitó que hubieran relaciones sexuales fuera del matrimonio entre los que venían de Inglaterra con las mujeres nativas o viceversa, ¿cierto? Las mujeres que venían de Inglaterra con los hombres nativos, porque ya venían las familias hechas. Entonces cambia completamente la noción, ¿cierto? Yo hice un pacto y este es hasta la muerte. Yo no voy a dejar botada a mi esposa por irme para otro lado. Si me voy con ella.
Entonces ya para comenzar, nuestra cultura viene en una cadencia de lo que son una verdad de Dios en sí, ¿cierto? Entonces, nuestra sociedad fue fundada bajo, podríamos decirlo, tres libros. Esto lo voy a mostrarlo en una pequeña dispositiva acá, compartir. Aquí está, aquí está, miren, aquí está, aquí está. Si se fijan bien, estos tres libros, Veritas, Veritas significa verdad, verdad en latín. Y estos tres libros son libros, podríamos decirlo de manera ficticia, no son tres libros físicos, son tres libros que en uno envuelven lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el libro de la revelación, es el libro de la realidad y es el libro de la razón. O sea, es el libro de la revelación de Dios para nosotros, el libro de la realidad, o sea, es el libro de la ciencia, del conocimiento, y es el libro de la razón, o sea, es el libro de la filosofía. Estos tres libros van unidos, van de la mano. Y estos tres libros fueron los que ayudaron a fundar la cultura occidental. Nosotros somos la primera sociedad, la americana, podríamos decirlo, en unir o en no separar, digamos, la revelación de Dios con la ciencia, o la revelación de Dios con la filosofía, ¿cierto? Ya veníamos hablando de que Aristóteles era algo, la ciencia era algo, Platón era otra cosa, ¿cierto? Y la Biblia era otra cosa diferente en sí. Pero nosotros fuimos los primeros en unir estas tres filosofías, estas tres áreas, digamos, estos tres libros, y que sean el cimiento de una sociedad. Y este escudo es el escudo de Harvard, de la Universidad de Harvard. Y es así, tal cual. Veritas dice, salen los tres libros. ¿Por qué? Porque los puritanos tomen en cuenta que la mayoría de los que crearon las universidades más grandes o las más prestigiosas hasta el momento, Yale, Harvard, Oxford, todo este tipo de universidades, eran personas cristianas, personas puritanas, reformadas completamente. Y ellos entendían este concepto. Entonces, cuando crearon este tipo de centros educacionales, de universidades, todo eso, entendían que era para enseñar estos tres libros, el libro de la revelación de Dios, o sea, unir a Dios con la realidad que vemos y al mismo tiempo unirla con nuestra forma de pensar. Las tres R, revelación, realidad y razón, ¿cierto? Entonces también entendían que era para Cristo y la iglesia, ¿cierto? Aquí, en esta parte, tengo el escudo original, aquí en esta parte, el escudo original, este que se ve un poquito más viejo en el lado derecho. Si se fijan bien, en las cintas que están en el lado del escudo dice Cristo et Ecclesia. O sea que saben que la universidad que crearon, toda esta filosofía, era para Cristo y la iglesia. Ellos tenían claro este concepto. Entonces, cuando educaron para que la sociedad uniera estos tres libros en sí. ¿Qué fue lo que pasó? Vimos que los Estados Unidos prosperó de una manera, ¿por qué? Porque entendían que Dios estaba metido en toda la realidad, en toda la ciencia, ¿cierto? Razonaron conforme a lo que Dios le había revelado, no separaron nada de eso, creían en Dios, en lo que Dios ellos también, ¿cierto? Entonces, si uno cree en Dios, yo tengo que leer la palabra de Dios y tengo que saber y si la leemos, nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene un plan político para nosotros. Nos enseña en su palabra de Dios, nos enseña cómo crear una sociedad política, nos enseña cómo educar a las futuras generaciones, ¿cierto? Nos enseña la ley moral, nos enseña cómo lidiar con el crimen y el castigo, nos enseña sobre economía, nos enseña a cómo crear sociedad en sí, a cómo comportarnos de manera individual, nos enseña generosidad. Y no estoy hablando todo esto solamente en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Entonces, estas personas creían en Dios, pero también le creían a Dios. Ellos creían, tenían fe
de lo que decía la revelación de Dios era la verdad absoluta y le hacían caso con la realidad, con la ciencia, era inspirada por la revelación y su forma de pensar, la razón, era también inspirada por la revelación de Dios también. Ellos jamás pensaron algo conforme a su propio pensamiento ni nada de eso, ¿cierto? También lo podemos ver en el Antiguo Testamento, como los hebreos también, ¿por qué no son considerados filósofos? Abraham, Moisés, Pablo, ninguno de estas personas son consideradas filósofas. ¿Por qué? Porque jamás pensaron algo propio, siempre repitieron lo que Dios ya tenía preestablecido. Ellos no pensaron de manera propia, sino ya iban recalcando la ley de Dios que estaba hace miles de años ya escrita, jamás la cambiaron, jamás le hicieron nada. Es por eso que no son considerados filósofos, pese a que la filosofía cristiana está tan calcada en nosotros como la filosofía griega también, ¿cierto? Entonces, estos tres libros fueron los que cimentaron, podríamos decirlo, la cultura occidental en sí. Entonces, mediante pasan los años, pasó algo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Cierto? El escudo original de Harvard, ¿cierto? Aquí estamos viendo. La verdad se encuentra en la intersección de los tres libros, revelación, realidad y razón. Estos tres libros forman la verdad absoluta, o sea, forman lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? El libro de la revelación, el libro de la realidad a través de los sentidos, o sea, Aristóteles, ¿cierto? La ciencia, todo lo que es palpable, todo lo que es estudiable, el método científico, todo eso, y el libro de la razón, o sea, el libro de la lógica, de la mente y la filosofía, Platón, ¿cierto? Entonces, aquí vamos viendo que estos tres libros fueron los cimientos de la sociedad occidental y gran parte de Europa, Estados Unidos y parte de Latinoamérica, ¿cierto? Fue a través de estos tres libros que descubrimos la verdad. Es comprensivo e integrado, o sea, este libro funciona, si nosotros lo aplicamos, funciona de manera integral en cualquier sociedad. Buscando debilitar la búsqueda de la verdad, eliminamos un libro. Y aquí es cuando comienza lo malo, ¿cierto? Aquí nosotros comenzamos a hablar sobre el modernismo y todo eso. Ya con Darwin, recordemos que Darwin no trajo solamente una teoría biológica, trajo también una filosofía de vida, un pensamiento, es algo metafísico que ya está dentro de nosotros, lo que es darwinismo, lo que es evolucionismo, ya sobrepasó lo biológico, ya se pasó a lo moral, se pasó a lo filosófico, pasó a varias partes, a lo educacional y ya está pasando, digamos, a tal punto de que el mundo ateo buscando una excusa, pese a que Darwin quedó refutado, hasta el momento no se ha podido establecer o llegar a una conclusión de que la evolución sea real, eso no se ha hallado nada, no se ha encontrado nada, digamos, que le dé fuerza a esta teoría, que más ni siquiera es teoría, sino una hipótesis, digamos. Entonces, pero los ateos, les llegó este señor Darwin, les llegó como anillo al dedo, les cayó pero justo, y fue una excusa para darle un sentido a todo lo que lo rodea sin Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el darwinismo en sí? Fue darle un sentido a la realidad, a la ciencia, a todo lo que vemos, sacando la revelación, sacando a Dios del mapa, ¿cierto? Entonces, si vemos el escudo, vemos que sacaron un libro, ¿cierto? El libro de la revelación. Y quedó solamente el libro de la realidad, de la ciencia, y el libro de la razón, de la filosofía. Imagínense al hombre razonando sin Dios, o haciendo un método científico sin Dios en sí, ¿cierto? Entonces ya comenzamos a ver un montón de consecuencias por las cuales haber sacado a Dios, a la revelación, y si sacamos a Dios, sacamos automáticamente la moralidad, sacamos el temor de Dios, sacamos todo lo que conlleva la palabra de Dios, lo sacamos y nos quedamos solamente con la ciencia, con lo que observamos, con la biología, con lo natural, y nos quedamos con la filosofía del hombre. Entonces, con Darwin se pudieron escudar en una justificación de cómo el hombre llegó hasta donde está,
sin que Dios esté en medio. Se aferraron y descartaron la Biblia y la teología como la base principal, perdón, voy a sacar acá, como la base principal del método científico. Entonces, si el libro de la revelación es una mentira, por consecuencia, todo lo que este libro enseña también es una mentira innecesaria, ¿cierto? Entonces ya dejaron a Dios de lado, sacaron el libro de la revelación y comenzaron a razonar conforme a sus pensamientos, dijeron que era digamos, un invento, algo ficticio, que Dios es falso y todo eso, y comenzaron a razonar conforme. No hay Dios, no hay ley, no hay moral, no hay mandamiento, no hay pecado, no hay salvación, y tampoco hay un salvador. O sea, nosotros llegamos acá por causa del azar, no hay nada en lo que podamos hacer, somos polvo, cuando morimos no hay nada, nos apagamos porque somos como una máquina biológica y hay un montón de cosas que empezar a buscar. Imagínense, todo este pensamiento vino de una mentira, de algo que ni siquiera está comprobado. O sea, en la teoría de la evolución no está comprobada, todavía no se puede comprobar, ya está casi descartada, podríamos decirlo. Todo es material y solo la ley del más fuerte predomina, ya que somos animales sobreviviendo y evolucionando constantemente, ¿cierto? En los más de 6.000 años de historia humana, a ni un hombre le ha salido branquias, a ni un hombre le han salido alas, a ni un hombre le han salido garras de otro tipo, uñas de otro tipo, le han salido escamas, acabado de cambiar de color. El hombre no ha evolucionado nunca. Lo que sí hace el hombre y lo que sí hacen las especies son adaptarse al medio ambiente en sí, ¿cierto? Nosotros podemos ver que la gente de África tiene la piel oscura, tienen menos vello en su piel, en su cuerpo. ¿Por qué? Porque el clima te hace que tu cuerpo se mezcle de esa manera en sí. Pero, y ¿cómo se llama? A los que viven en la zona de Europa del Norte, a los escandinavos, a los daneses, a los noruegos, son personas blancas, ¿cierto? Con menos pigmentación en la piel, su cabello es rubio, son más velludos. ¿Por qué? Porque el clima te amerita eso, ¿cierto? Lo mismo pasa con el entorno que te rodea. Podemos ver, por ejemplo, en un deportista. Vemos, por ejemplo, al no sé cuántas veces que al ganador de la medalla, al que nada, al Phelps. El hombre, cuando estira sus brazos, literalmente su espalda se enancha porque su cuerpo se adapta al deporte que ha estado haciendo. Pero eso no significa que él va a respetar debajo del agua, ni que su hijo le van a salir branquias, ni nada de eso, ¿cierto? Lo mismo pasa con un boxeador, su cuerpo se adapta al deporte que hace. Nosotros como humanos nos adaptamos, el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse conforme a las circunstancias que nos rodea. Ese es un regalo que Dios nos dio en sí, pero evolución no hay. No hay otra especie que haya cambiado en estos miles de años, podríamos decirlo. Se escudan en cosas como que el dedo chico, el dedo pequeño, es un vestigio de la evolución. Las cordales son un vestigio de la evolución en sí. Nuestro apéndice. El apéndice está hecho para guardar bacterias que nos sirven como reserva, podríamos decirlo, para futuras enfermedades. El apéndice es algo que te estudia, o sea, es necesario. Si Dios lo hace, es por algo. Y si hay que operarse más adelante, es porque no la cuidamos, simplemente. Al igual que si nosotros tomamos alcohol, nuestro hígado se va a dañar. Al igual que si nosotros fumamos, nuestros pulmones se van a dañar. Lo mismo pasa con el apéndice. Si no nos alimentamos de buena manera, vamos a tener que sacarlo. Entonces se justifica y dicen, no, es una tripita que sobró, es un vestigio de la evolución. Mentira. Que si está ahí es porque cumple un propósito biológico ahí. Obviamente sirve para guardar bacterias, para que el cuerpo humano tenga su defensa y todo eso. O sea, es algo hecho con sabiduría. Lo mismo pasa con las cordales. Si ustedes se ponen a estudiar el tema de las cordales, se van a dar cuenta que mientras en el momento en donde hubo más, desde que comenzó, digamos, el aumento de operación en las cordales, fue justo cuando el alimento procesado comenzó a venderse más. El alimento procesado en sí es más blando, es más preparado. Entonces nuestras mandíbulas no se desarrollan lo suficiente como para sostener esos dientes que nos van a salir ahora. Entonces, el cuerpo humano tiene un diseño tan único y nosotros lo estamos buscando, como decimos en Chile,
buscándole la quinta pata al gato para justificar que somos unos micos que evolucionamos a hombre, que le crecieron los pelos, nos paramos en dos pares, todo eso. Entonces, todo es mentira, no se ha podido comprobar nada, nada de nada. Entonces, aquí dice, este es el sistema que define la forma de la educación en Occidente. Este sistema que estamos hablando ahora, el que sacó a Dios. Solamente estamos hablando a través de ciencia y a través de filosofía. Esto es darwinismo, evolucionismo, materialismo, naturalismo, ateísmo y humanismo, ¿cierto? El universo no tiene Dios. Debemos darnos cuenta que todo está siendo definido bajo la perspectiva atea. La verdad solo se encuentra a través de la razón y la ciencia. O sea, todo lo que yo puedo ver y todo lo que yo puedo sacar de acá es verdad, ¿cierto? No hay Dios, es solamente lo que veo. Es la nueva ciencia atea, como podríamos decirlo, esta ciencia humanista, completamente. Si nosotros vemos la historia de la ciencia y vemos que la mayoría de los científicos eran personas creyentes en Dios, la mayoría de los científicos, los ganadores de premio Nobel, son de países protestantes porque la Biblia fue el único que fusionó el método científico con la revelación de Dios y pudieron llegar a descubrimientos. Ahí tenemos al hombre que hizo la tabla periódica, al mismo Albert Einstein, a un montón de personas que aplicando el método científico libremente a través de la revelación pudieron llegar a pensamientos únicos, ¿cierto? Hoy en día alguien que niega a Dios ya se cree científico. O sea, eso es el mismo hecho de decir, no, yo soy ateo, yo creo en la ciencia, automáticamente te hace un delirio moral que pensar que usted es más inteligente que un cristiano. Y eso es una falacia que estamos viendo hoy en día, ¿cierto? El problema con esta postura es que parten de la base en que no hay una realidad espiritual ni trascendente. O sea, somos materia, somos algo físico meramente. Pero esto no ha sido demostrado, solamente asumido, como dije al principio. Se asumió porque les conviene asumir este tipo de postura a la gente atea. Si asumimos esta postura, el ser humano queda reducido a un montón de células y materia que por casualidad llegó a donde está, ¿cierto? Existen personas perversas que les conviene este pensamiento. Quizás les alivia la conciencia pensar que las personas con las que experimentan son mera materia que deben moldear para lograr sus objetivos. ¿Qué pasa cuando pienso de esta manera? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, mire, cuando la ciencia se aleja de la virtud, estas son imágenes reales, cuando la ciencia se aleja de la virtud podemos ver este tipo de cosas. Hombres que miran a seres humanos inferiores, que son como personas como seres que son estudiables científicamente. Estas dos personas son científicos nazis, y los nazis son conocidos porque lamentablemente, si nosotros hoy en día sabemos cuánto dura un cuerpo humano quemándose, cuánto dura un bebé sin comer, cuánto dura un ser humano sin respirar, cuánto dura un ser humano bajo tal tipo de armamento, qué le pasa al cuerpo humano con este tipo de químico, todo eso, si hoy en día tenemos estudios de todo eso, es porque estas personas experimentaron con seres humanos. O sea, esto pasa cuando yo saco la revelación, cuando saco a Dios y me quedo solamente con la ciencia y con la razón humana. También este tipo de cosas podemos ver también. El humano, para filosofías como el nazismo, el comunismo, el fascismo, todo este tipo de filosofía en sí, el ser humano es una masa, una materia, en la cual yo estoy en la obligación moral de moldearla conforme a lo que yo crea que es bueno. ¿Cierto? Entonces no importa cuántas personas tenga que matar, no importa cuántos tenga que fusilar, cuántas personas tenga que aprisionar, digamos, con tal de lograr mi objetivo. Para las filosofías totalitarias, el ser humano es eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegan a estudios políticos, científicos, y no tienen ni a Dios y tampoco tienen la moral para comenzar a trabajar de buena manera así. Y razonan de esta manera. Son pensamientos que estamos viendo hoy en día. Podemos ver con nuestro queridísimo señor presidente que tenemos hoy en día, que la capacidad de razonar llega a tal punto que dice, ay, para que nos sigan robando, vamos a darle plata a los ladrones. O si la mujer está sufriendo ser violadas, que aborten, cosas así.
estamos viendo un montón de pensamientos que por la falta de la revelación están donde están, ¿cierto? Lo otro, la ciencia sin armas, ¿cierto? Esto también es ciencia. Y esto es triste de verdad, porque cuando Einstein, digamos, ellos separaron el átomo, lograron llegar a una conclusión en que podrían generar a un resultado en el que se podría generar energía infinita, limpia, sustentable, completamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Prefirieron hacer armas de destrucción masiva, que, o sea, una bendición que Dios les dio, una bendición, la convirtieron en una maldición en sí. Acto seguido, dos ciudades devastadas completamente por bombas atómicas, y estas bombas atómicas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, en la bomba que se tiró en Nagasaki y en Hiroshima en Japón, son un petardo, literalmente un petardo comparado con las bombas atómicas que hay hoy en día. Entonces es muy triste de verdad ver que la ciencia, o sea, que solamente sacando un libro de la revelación podemos llegar a hacer tantas cosas, digamos, malas, ¿sí? ¿Cierto? Lo mismo pasa con este tipo de situaciones en sí. No voy a hablar de este tipo de cosas para evitar el problema en YouTube, digamos, pero también hay personas que piensan que pueden manipular a las masas con el miedo, con todo eso, y, eh, y digamos, y encerrarnos, condicionarnos, hacer tiranía, decir cuándo tengo que trabajar, cuándo tengo que ir a comprar, inyectarme quizás qué cosa que yo no sepa. Entonces vemos también que hay personas que también hacen eso y hoy en día lo podemos ver. Agenda 2030, estudien lo que es a fondo eso, ¿cierto? Entonces eso pasa por quitar el libro de la revelación. Nos quedamos con la ciencia y con la razón, o obviamente eso es el modernismo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahora? Ahora estamos en el postmodernismo, ¿cierto? Entonces, hoy en día ya quitamos todo completamente. Si se fijan bien, en el escudo ya no queda ni un libro. ¿Por qué? Porque esto pasó por ahí por los años 50, 60, que después que la ciencia le haya hecho tanto mal a la humanidad, los experimentos nazis, la bomba atómica, el comunismo, el socialismo, o sea, en la ciencia, la razón humana le hizo tanto mal a la humanidad, también quitaron esos libros y se quedaron sin nada, se quedaron sin nada. Ahora lo único que predomina es la emoción, es el impulso, lo que yo tengo ganas de hacer hoy y todo ese tipo de cosas en sí, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? No, me queda. La meta postmodernista es la muerte de la sociedad occidental, ¿cierto? La educación de decir que ya no tenemos revelación, perdón, la audacia, perdón, de decir que ya no tenemos revelación ni razón, es solo el escudo por el que hoy, de lo que hoy es el postmodernismo. Ellos dicen que los tres libros son la creación de los hombres blancos europeos y deben ser exterminadas porque son los opresores del mundo. ¿En qué se manifiesta esto el día de hoy? ¿Cómo se manifiesta hoy en día en las discusiones de género? ¿Cierto? Hoy en día ya no se habla de sexo, sino de género. No soy género heterosexual, soy género fluido, soy cisgénero, soy transgénero, soy, no sé, hay no sé cuántos tipos de género hay hoy en día, más de 39. El sexo pasó de ser algo biológico, o sea, el sexo, pese a ser algo biológico, ya no es real, ahora es subjetivo, completamente. ¿Qué es real? Lo que hay en tu imaginación y lo que hay en tu mente. ¿Por qué? Porque quitamos los tres libros, quitamos el libro de Dios, quitamos el libro de la ciencia y quitamos el libro de la filosofía de la razón, y ya manda nuestras emociones, manda lo que yo quiero hacer hoy en día. Entonces, por eso que hoy en día estamos viendo tantas cosas que son, pero que uno dice que hace 20 30 años atrás serían inauditas completamente. Ya no hay revelación, ya no hay realidad, ni tampoco hay razón. Solamente está lo que hay en tu imaginación, y aquí me faltó poner lo que hay en tus emociones. Por ejemplo, pasan este tipo de cosas, lo que estamos viendo en pantalla. Personas que creen en su mente que nacieron en el cuerpo equivocado,
y son capaces de dañar su cuerpo, mutilarlo, con tal de que su realidad se moldee conforme a lo que ellos piensan, ¿cierto? Entonces yo voy y me pregunto y les digo, el otro día escuchaba a Agustín Laje debatiendo de este tipo de cosas y decía, ¿qué pasa con una niña que es anoréxica? Una niña que se mira al espejo y se ve como una persona de 100 kilos, pero sin embargo está en sus 40 kilos, pesa menos que un costal de cemento. ¿Qué pasa con esa persona? Vamos a estar todos de acuerdo en que el problema está acá, ¿cierto? Es un problema de percepción, de autopercepción que ella tiene, que ella físicamente no tiene ni un problema más allá del que ella se auto percibe. Sería una locura pagarle una liposucción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella está en sus huesos, o sea, es una mujer extremadamente delgada. Entonces, si en ese caso hacemos eso, ¿por qué en el caso de identidad de género es todo lo contrario? Estamos dispuestos a hacerle caso a lo que la persona cree y a someter a esta persona a tratamientos hormonales, a operaciones, a mutilar parte de su cuerpo, o a meterle parte de órganos reproductivos que quizás no tiene, sacarle parte de una pierna para meterle algo ahí que no funciona. Entonces, ¿por qué estamos dispuestos a hacer eso en este tema, en este tipo de casos, pero no en el caso de la anorexia? O por si acaso, ¿cierto? ¿Y por qué estamos viendo, por ejemplo, hoy en día personas que se creen, también estamos viendo este tipo de casos? Miren, personas que se creen animales. Yo estaba buscando esta imagen en Facebook y puse transespecie. Y literalmente me salía títulos que decía serpiente, perro, pájaro, elfo, una que se cree elfo, dragón, lagartija, gato. Hay personas que se están creyendo animales. ¿Por qué? Porque hay un problema aquí en su cabeza, que piensan que nacieron en un cuerpo equivocado y tratenme como un perro porque así es el perro. También tomemos en cuenta que esto es causa también de que el perro se ha humanizado a tal punto de que un ser humano cualquiera puede envidiar cómo vive un perro. El perrito no le pasa nada, tiene psicólogo, tiene guardería, no hace nada y sin embargo come, a veces tiene mejor trato médico que cualquier niño de acá. Entonces, claro, como hemos humanizado tanto al animal, las personas concluyen en esto y dicen, yo puedo ser pasar por un perro y vivir feliz, ¿cierto? Yo soy una persona que le gusta mucho los perros, pero es mascota. Yo, perro que he tenido, tiene su casa, duermo afuera, le doy comida para perro. Y yo creo que estas personas dejarían de ser perros conmigo en una semana. Porque yo los trato, si quieren ser perros, los trato como perros, como de verdad deben ser. Entonces, pero la persona hoy en día no. Los perros son los hijos. Duermen con ellos en la cama, hacen lo que quieren, están humanizando completamente al animal. Y si nosotros humanizamos al animal, lo que estamos haciendo en verdad no es humanizar al animal, sino es bajar al ser humano a una calidad animal, a tal punto de que se mezcla, o sea, el humano baja a la calidad animal y se mezcla y el ser humano cree que puede ser feliz siendo un animal. Por eso que vemos este tipo de casos. Lo otro, este tipo de casos que son de verdad inauditos. Este es un hombre, era un esposo con hijos, se separó. ¿Por qué? Porque un día despertó y dijo que era una niña de 5 años, atrapada en un cuerpo de un hombre. Y la gente le tuvo que hacer caso. La gente le tuvo que hacer caso, lo está tratando como niña, porque el hombre todavía está todavía está viviendo así, lo está tratando como niña, le compra vestido, le compra esto, le compra un montón de cosas. Digo yo, ¿qué va a pasar en el momento en que esta supuesta niña se enamore de un niñito o quiera tener un novio? ¿Cómo van a reaccionar los padres del niño cuando esta niña diga, oiga, me gusta su hijo? ¿Qué vamos a hacer? Los padres, ¿qué van a hacer? Me pregunto yo, van a consentir que su hijo esté de noviecito, digamos, con una niña así, con esta persona disfrazada de niña? ¿O de verdad van a pararse en la roca de la realidad y van a decir, ándate viejo loco? O sea, es algo completamente inaudito lo que está pasando, ¿cierto? Eh, entonces, estamos viviendo una tiranía arcoíris. Si nosotros negamos esto, nos tratan de discurso de odio, nos tratan de que somos retrógradas, somos todos estos.
les doy un consejo, no se asusten por eso, no se asusten por eso. Si nos tratan de radicales, seamos los radicales que ellos quieren que seamos. O sea, seamos de este tipo de personas, no plantémonos frente a este tipo de personas. Una de las cosas que ellos en su libertinaje quieren hacer este tipo de prácticas, pero ahora están obligando a la gente a asumir su condición por medio de la fuerza, o sea, por medio del Estado. ¿Sí? En este momento se están aprobando leyes en países occidentales que sancionen todo este tipo de conducta y nosotros nos vamos derechito hacia allá. Entonces, también pasa lo mismo, podríamos decirlo, yo no puse, pero como yo hago dibujos, hago arte, también pasa lo mismo en el arte. El arte postmodernista hoy en día no es nada, o sea, son personas que agarran un lienzo, le tiran unos pinceladas y le ponen odio a la pintura o le ponen frustración a la pintura y se vende por miles de dólares, ¿cierto? Entonces, eso es un reflejo de cómo está la sociedad hoy en día. Entonces, eh, ya la próxima semana vamos a seguir con este tema. Esto es un tema que yo tenía bien, hace rato que tenía ganas de hablarlo con ustedes y por qué nosotros estamos viviendo tal como estamos viviendo, ¿cierto? Y por qué, siendo que somos una nación en Colombia, que en su mayoría es cristiana, tanto católica como evangélica, estamos pasando por este tipo de situación. ¿Será que no estamos aplicando algo que Dios quiere que apliquemos? Y eso es lo que vamos a ir viendo durante la próxima semana en sí. Así que concluimos por el día de hoy. De verdad le doy las gracias por estar conmigo, a las personas que me ven en vivo y a los que a los que me van a ver después en diferido todo eso. Entonces, les damos las gracias de verdad y bendiciones del Altísimo a todos. Que Dios me lo bendiga. Nos estamos viendo.